Guidobs Bay es un pequeño pueblo costero situado en una isla aislada del resto del mundo. La niebla, el mar y las antiguas leyendas forman parte de la vida diaria de sus habitantes. La isla apenas tiene cobertura telefónica, la comunicación con el exterior es complicada y muchos vecinos siguen creyendo en historias que han pasado de generación en generación. El protagonista de la historia es Tom Loftis, el alcalde del pueblo. A diferencia de muchos habitantes de la isla, Tom no cree en supersticiones ni en maldiciones. Su objetivo es atraer turistas, inversión y nuevas oportunidades para una comunidad que parece haberse quedado atrapada en el pasado. Sin embargo, no todo el mundo comparte su visión. Uno de los vecinos más respetados es Buick, un hombre que conoce mejor que nadie las antiguas historias de Guidobs Bay. Mientras Tom intenta modernizar la isla, Buick insiste en que existen fuerzas que no deberían ser ignoradas y que las leyendas del pueblo esconden más verdad de la que muchos quieren admitir. La serie comienza cuando un marinero navega cerca de la isla durante la noche. De repente, una extraña niebla aparece sobre el mar. Las luces comienzan a fallar, la radio deja de funcionar, en cuestión de segundos, el hombre desaparece dentro de aquella oscuridad sin dejar rastro. Sin embargo, la situación da un giro inesperado cuando el marinero desaparecido reaparece con vida. Aunque parece haber sobrevivido a la niebla, resulta evidente que algo le ha ocurrido. El hombre se muestra desorientado, apenas responde a quienes intentan ayudarlo y presenta un comportamiento cada vez más extraño. Entre todo esto, Buick recuerda una antigua leyenda conocida como la niebla que roba las almas. El reciente terremoto es una señal de que la maldición se está despertando de nuevo. Buick explica que quienes quedan atrapados por la niebla atraviesan varias fases. En la primera, los ojos se vuelven completamente blancos. En la segunda, la persona comienza a perder los sentidos y entra en un estado de delirio. Y en la tercera, se pierde la erección. También habla de los espectros de antiguos marineros condenados y recuerda una historia ocurrida en 1873. Según la leyenda, una tripulación que llevaba 62 años desaparecida regresó a la isla. Se decía que el alcalde de aquella época apagó el faro para provocar que el barco chocara contra las rocas porque deseaba a la joven prometida del capitán. Desde entonces, muchos habitantes creen que las almas de aquellos marineros siguen vagando por los alrededores de Guidobs Bay. Tom rechaza esa explicación y sigue buscando una respuesta lógica. Pero sus dudas comienzan a crecer cuando presencia con sus propios ojos cómo el marinero pierde el control de forma violenta. Por primera vez, el alcalde se ve obligado a enfrentarse a algo que no encaja con ninguna explicación racional. Lo que hasta entonces parecía una simple historia de viejas supersticiones empieza a convertirse en una amenaza muy real para todos los habitantes de Guidobs Bay. Poco después, la situación parece mejorar cuando el artículo sobre Guidobs Bay consigue atraer la atención de numerosos visitantes. Para Tom, esta es la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando. Sin embargo, mientras el pueblo se prepara para recibir turistas, comienzan a ocurrir nuevos acontecimientos imposibles de ignorar. Una noche, las campanas de la iglesia empiezan a sonar solas. Lo más inquietante es que eso debería ser imposible, ya que llevaban años inmovilizadas. Este suceso provoca preocupación entre los habitantes más supersticiosos de la isla, que interpretan el hecho como una nueva señal de que algo oscuro está despertando. Luego, Buick intenta cerrar una antigua posada del pueblo conocida por su larga historia de fenómenos extraños. Está convencido de que el lugar es peligroso y que nadie debería alojarse allí. Sin embargo, Tom vuelve a enfrentarse a él y rechaza sus advertencias. Para demostrar que todos son simples supersticiones, Tom acepta pasar una noche en la posada. Su intención es probar que el edificio no es más que una vieja construcción deteriorada y que los rumores sobre fantasmas y maldiciones no tienen ningún fundamento. Pero a medida que avanza la noche, comienzan a suceder cosas extrañas. Ruidos inexplicables, objetos inquietantes y la presencia de un misterioso huésped hacen que Tom empiece a sentirse cada vez más incómodo. Aunque intenta mantener la calma, resulta evidente que algo no encaja. La experiencia alcanza su punto más aterrador cuando Tom se encuentra cara a cara con una figura disfrazada de payaso que parece estar relacionada con las antiguas leyendas del pueblo. Una situación que vuelve a poner a prueba todo aquello en lo que siempre ha creído. Al día siguiente, todo parece tener una explicación más racional. Tom habría estado sonámbulo durante parte de la noche, además, también se señala que el edificio se encuentra en mal estado, algo que podría explicar los ruidos, los desperfectos y otros fenómenos que tuvieron lugar durante la noche. Sin embargo, Buick no está dispuesto a aceptar esa explicación. Sigue insistiendo en que el lugar está encantado y que nadie debería quedarse allí. El dueño de la posada también se niega a cerrarla. A pesar de las advertencias de Buick y de todo lo ocurrido, Tom decide mantener el establecimiento abierto. Aunque las dudas empiezan a crecer en su interior, todavía se resiste a aceptar que pueda existir algo sobrenatural detrás de los acontecimientos que están sacudiendo Guidobs Bay.
Mientras Widows Bay empieza a recibir más visitantes gracias a la publicidad que está obteniendo el pueblo, también salen a la luz nuevas historias relacionadas con el pasado de la isla. En el museo local se recuerda la figura de Richard Warren, uno de los antiguos alcaldes de Widows Bay. Allí también se conserva el diario de Sarah Warren, su devota segunda esposa. En medio de ese creciente interés turístico, Tom se cruza con una joven visitante que parece haberse perdido. Durante la conversación, le explica una de las tradiciones más conocidas del pueblo. Cada año, el alcalde debe lanzarse al mar para demostrar que las aguas que rodean la isla son seguras y que no existe ningún peligro para quienes visitan Widows Bay. Más tarde, Tom acude a la taberna donde la joven le había dicho que estaría. Sin embargo, ella nunca aparece. Cuando regresa a casa de noche por una carretera poco transitada, distingue a una mujer caminando sola en la oscuridad. Al detenerse para ofrecerle ayuda, la figura se gira y revela un aspecto inquietante que lo deja desconcertado. Antes de que pueda reaccionar, la mujer lo persigue y lo araña en el brazo y Tom huye del lugar. Aún así, Tom intenta convencerse de que se trata de una persona con algún tipo de problema. Poco después, Rosemary observa la herida y le habla de una antigua criatura conocida como la arpía marinera. Según la leyenda, esta entidad busca a marineros y viajeros solitarios. Cuando consigue arañar a una víctima, guarda parte de su piel bajo las uñas y utiliza ese rastro para seguirla como si fuera un sabueso. Rosemary también le advierte de que la criatura espera hasta encontrar a su presa sola y debilitada antes de atacar, pero Tom vuelve a ignorar las advertencias. Llega entonces el día de la ceremonia anual y Tom cumple con la tradición de lanzarse al mar. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que, cuando inicia el regreso hacia la costa, ve una figura emergiendo del agua que parece ser la arpía. Durante unos instantes, la presencia parece perseguirlo bajo la superficie e incluso llega a rozar una de sus piernas. Tom consigue alcanzar la orilla, pero la inquietud ya empieza a instalarse en su cabeza. Buscando respuestas, decide hablar con Buick. Al escuchar lo sucedido, reconoce inmediatamente la historia. Según él, todos los marineros de la isla conocen la leyenda de la arpía marinera. Buick asegura que la criatura termina matando a sus víctimas y le advierte de que el arañazo es parte de la caza. También le explica que la herida provoca una especie de debilidad progresiva y que la única forma de mantenerse a salvo es permanecer encerrado en un baúl durante 72 horas hasta que el efecto desaparezca. A pesar de todo, Tom sigue negándose a creer que exista una amenaza sobrenatural. Esa noche Tom regresa a su casa y encuentra un mensaje en el contestador de Buick, que le advierte que si la arpía aún no ha entrado encontrará la forma de hacerlo y que después no podrá quitársela de encima. En medio de esa tensión llaman a la puerta y al otro lado aparece la joven turista con la que había hablado horas antes. Tom se sorprende al oírla allí, ya que nunca le dijo dónde vivía. La situación le resulta extraña y empieza a desconfiar, así que, temiendo que la joven sea en realidad la arpía disfrazada, se niega a abrir la puerta hasta que la joven acaba marchándose. Convencido de que algo no va bien, bloquea la puerta y permanece despierto junto a un bate de béisbol en el sillón. Sin embargo, el cansancio acaba venciendo y se queda dormido. Cuando abre los ojos ve a la arpía entre sus piernas y se abalanza sobre él, pero Tom consigue activar el mecanismo del sillón para hacerla caer al suelo. Apenas puede moverse y la debilidad de la que hablaba Buick empieza a apoderarse de él mientras se arrastra por la casa intentando escapar. Tom llega al baño y se mete en la bañera mientras la arpía lo sigue hasta allí, hasta que aparece Buick armado y dispara contra ella derribándola. Al mismo tiempo, el reverendo descubre una extraña abertura en mitad del bosque y lo que encuentra allí lo deja profundamente inquieto. Poco después se cruza con el hijo de Tom y sus amigos y pronuncia unas palabras inquietantes: "He visto el mal". Tras eso le deja un mensaje a Tom en el contestador diciendo: "Lo he oído y que lo siente mucho". Luego las campanas vuelven a sonar de nuevo. La calma dura apenas unos segundos. A través de la radio se escucha la voz del sheriff pidiendo ayuda urgente. Algo grave acaba de ocurrir durante el cóctel organizado por Patricia. Para comprender lo sucedido en el cóctel hay que hablar de Patricia, la asistente del alcalde. Aunque lleva toda la vida viviendo en Widows Bay, nunca ha conseguido sentirse aceptada por el resto de habitantes de la isla. Muchos vecinos siguen viéndola como una persona extraña y todavía recuerdan una historia que ocurrió cuando era joven. Años atrás, varias chicas desaparecieron o murieron en circunstancias extrañas. Patricia siempre aseguró haber sobrevivido al ataque de una figura conocida como el Boogeyman, pero casi nadie la creyó. Desde entonces, muchos vecinos la ven como una persona extraña. Un día misteriosamente encuentra un libro que no parece estar ahí por casualidad y que parece contener consejos para mejorar su vida y ganarse el respeto de los demás. Sin embargo, lo que Patricia no sabe es que en realidad se trata de un antiguo libro de hechizos. Siguiendo las instrucciones del libro, comienza a preparar un gran cóctel para reunir a los habitantes de Widows Bay. La noche del cóctel no empieza como Patricia había imaginado.
Los vecinos apenas le prestan atención y muchos continúan manteniendo las distancias con ella. Sin embargo, cuando llega el momento de servir el ponche y todos comienzan a beberlo, la situación parece cambiar. Patricia cree que por fin está consiguiendo acercarse a los demás habitantes de Widow's Bay, pero en realidad los invitados están cayendo bajo el efecto del hechizo sin darse cuenta. Es entonces cuando llega el sheriff y Patricia descubre que sin darse cuenta, el libro la ha estado utilizando para llevar a cabo un antiguo ritual mientras los asistentes, hechizados, se adentran en el mar. Entonces Patricia y el sheriff acuden a la costa, donde ella desesperada quema el libro y el efecto sobre los asistentes se rompe de inmediato. Sin embargo, aunque logra salvarlos, casi todos terminan culpándola de lo ocurrido. Tras lo ocurrido con Tom y Patricia, ambos acuden junto a Buick a la iglesia después del inquietante mensaje dejado por el reverendo. Sin embargo, al llegar descubren que ha muerto en extrañas circunstancias. Intentando averiguar qué estaba investigando antes de morir, los tres revisan su despacho en busca de pistas. Allí encuentran varios arañazos grabados en el escritorio con la frase "Mi ojo está abierto". También descubren unos extraños hongos y un fragmento del diario de Sarah Warren. La investigación termina llevándolos hasta Todd, un hombre que se presenta como chamán y que reconoce los hongos. Según explica, se conocen como visión verdadera y tienen la capacidad de mostrar cosas que normalmente permanecen ocultas y que el reverendo los tomó porque buscaba respuestas. Los tres deciden que uno de ellos debe probar los hongos y el elegido es Buick. Sin embargo, por un error de Todd, es Tom quien acaba consumiéndolos. Mientras su investigación avanza, Tom decide imponer un toque de queda y suspender todas las actividades recreativas de la isla. Tras consumir los hongos por error, Tom comienza a sufrir apagones y visiones, mientras Buick y Patricia acuden a Jerry para que les ayude a descifrar el fragmento del diario de Sarah Warren encontrado entre las pertenencias del reverendo. Allí descubren que Sarah había dejado escrito un dato clave: el corazón de la maldición de la isla late dentro del cilindro que su esposo lleva alrededor del cuello, percatándose así de la importancia del misterioso colgante cilíndrico que llevaba Richard Warren. Mientras tanto, el hijo de Tom está con sus amigos frente a la casa del llamado Bogeyman, donde uno de ellos les cuenta la leyenda de este misterioso personaje. Según la historia, era un hombre que se dedicaba a llamar por teléfono a jóvenes de la zona hasta que un día perdió la razón y comenzó a asesinar a varias chicas. Cuando intentaron detenerlo le dispararon una y otra vez, pero parecía imposible acabar con él, por lo que decidieron encerrarlo en el sótano de la casa y sellarlo todo con cemento para impedir que pudiera volver a salir. También descubrimos que Tom le ha estado ocultando la verdad a Evan sobre la muerte de su madre. Cuando Lauren estaba embarazada ambos intentaron abandonar la isla, y en el ferry comenzó a sufrir convulsiones, perdió la vista y no pudieron salir. Esto parece confirmar que quienes nacen en la isla no pueden marcharse sin sufrir las consecuencias de la maldición. Para entender la maldición de Widow's Bay debemos remontarnos hasta el año 1702 cuando Sarah Wesco llega a la isla. Ella llega para casarse con Richard Warren, el fundador de la isla, un hombre que ha quedado viudo y vive junto a sus 5 hijos. Desde el primer momento se da cuenta de que algo extraño ocurre en el lugar. Una extraña enfermedad se está extendiendo entre los habitantes y quienes la padecen terminan perdiendo la razón. Una noche, Sarah observa a Richard entrando en una especie de trance mientras permanece junto al misterioso colgante que siempre lleva colgado al cuello. La escena la deja profundamente inquieta y empieza a sentir que algo no encaja en todo lo que rodea a su marido. Sus sospechas aumentan cuando escucha una discusión entre Richard y uno de los vecinos. El hombre asegura que las infecciones están aumentando y le reprocha que todos hablan del extraño colgante que lleva al cuello, convencidos de que hizo algún tipo de pacto para salvar a los primeros habitantes. La discusión termina de forma trágica cuando Sarah presencia cómo Richard acaba con la vida del hombre. Cuando se levanta, decide limpiar el desastre de la noche anterior y descubre un sótano oculto bajo la casa. Allí encuentra el bastón ensangrentado con el que Richard había acabado con la vida del vecino, confirmando que todo lo que había presenciado era real. Al descubrir esto, Sarah acude al pastor local y descubre que no es la única que sospecha de Richard. El pastor le explica que muchos creen que hizo algún tipo de pacto con una fuerza oscura de la isla y que varias personas han desaparecido sin dejar rastro, incluida su primera esposa. Antes de marcharse, le pide que esa misma noche deje la puerta de la casa abierta para hacer lo que se debe hacer. Esa noche Sarah deja la puerta abierta y un hombre entra para apuñalarlo, pero el plan fracasa porque, a pesar de recibir varias puñaladas, consigue sobrevivir y acabar con su atacante. Después de lo ocurrido, Sarah baja al sótano y descubre una silla eléctrica y un túnel subterráneo que desemboca en una abertura oculta en medio del bosque, parecida a la que encontró el reverendo antes de morir. Sarah vuelve a acudir al pastor para contarle que Richard ha sobrevivido. Allí descubre que detrás de todo existe un pequeño grupo de habitantes que lleva tiempo intentando detenerlo. Le explican que esa misma noche podrá escapar en un barco, pero antes necesita ayudarlos una última vez. El plan consiste en echar un somnífero en la copa de Richard para dejarlo indefenso y poder capturarlo. Sarah acepta, pero cuando intenta llevarlo a cabo,
Richard descubre el engaño y está a punto de acabar con su vida. En ese momento interviene su hijo mayor, que ya sabe que su padre fue responsable de la muerte de su madre. Sarah consigue escapar y subir a un bote junto a los hijos de Richard. Sin embargo, la maldición impide que puedan abandonar la isla y todos acaban muriendo, excepto una de sus hijas, que consigue sobrevivir y regresar nadando. Tras capturar a Richard, los habitantes le exigen respuestas. Él asegura haber visto algo a través de las setas y sostiene que el pacto que hizo fue lo que permitió sobrevivir al pueblo durante aquel primer invierno. También advierte de que la isla no permitirá que nadie la abandone y que, si rompen el acuerdo, los horrores nunca terminarán y que él no puede morir. A pesar de ello, los habitantes deciden no creerle y lo entierran vivo. Las revelaciones sobre Sarah Warren y el origen de la maldición permiten comprender mejor las pistas encontradas en el presente. Creen que el colgante maldito podría encontrarse junto a Richard en su ataúd, por lo que deciden desenterrarlo. Al abrirlo descubren que Richard sigue con vida siglos después. Sin embargo, se niega a hablar con nadie excepto con el Lord Protector de la isla, el cual es Tom. Durante la conversación, Richard revela que todo comenzó durante el primer invierno del asentamiento, una época marcada por el hambre y la desesperación. Según explica, encontró unas extrañas setas y a través de ellas entró en contacto con una entidad que le ofreció un pacto para salvar al pueblo. También asegura que mientras exista alguien de su sangre el pacto seguirá activo y que él es el último encargado de mantenerlo. Por eso propone una forma de acabar con la maldición, llevarlo más allá del límite que rodea la isla. Según afirma, si muere y su linaje ha desaparecido, el pacto llegará a su fin. Convencidos de que puede ser la única oportunidad para romper la maldición, deciden llevarlo mar adentro dentro de su propio ataúd. Durante el viaje, Richard pide salir del ataúd, pero al acercarse al límite intenta escapar y ataca a Tom para impedir el plan. La situación acaba convirtiéndose en un forcejeo dentro de la embarcación, dejando claro que, en realidad, no quiere morir. A pesar de ello consiguen reducirlo y continúan avanzando hacia el límite. Cuando llegan al límite que rodea la isla, el efecto que mantenía con vida a Richard desaparece. Su cuerpo termina convirtiéndose en cenizas dentro del ataúd y con él parece terminar una historia que llevaba siglos persiguiendo a la isla. También vemos cómo Evan descubre unas fotografías que demuestran que su madre seguía viva cuando él era pequeño, comprendiendo así que Tom le ha mentido sobre lo que realmente ocurrió con ella. Decidido a obtener respuestas, se enfrenta a su padre. Tom le confiesa que, tras su nacimiento, Lauren empezó a sufrir graves problemas mentales y terminó siendo ingresada en una institución llamada Hogar porque ya no era seguro que permaneciera con ellos. Según cuenta, pasó allí sus últimos años hasta que acabó muriendo a causa de un aneurisma cerebral. Aún así, Evan sigue sintiendo que todavía le ocultan parte de la verdad. Con Richard muerto, todo parece volver a la normalidad. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Pronto descubren que alguien ha entrado en el museo y se ha llevado la máscara del Bogeyman. Poco después, Buick encuentra abierta la casa donde años atrás fue encerrado el asesino, una vivienda que había permanecido sellada durante mucho tiempo. Las sospechas se convierten en realidad cuando el Bogeyman reaparece y va directamente a por Patricia. Nadie cree sus advertencias hasta que comienza una brutal persecución por toda la isla. A pesar de ser atropellado, electrocutado, apuñalado e incluso alcanzado por las llamas, el asesino sigue levantándose una y otra vez, demostrando que no puede morir de forma normal. Al final, Patricia logra reducirlo y permanece vigilándolo en todo momento para asegurarse de que no vuelva a levantarse. Solo cuando su cuerpo es incinerado está convencida de que la amenaza ha terminado. Tras sobrevivir al ataque, Patricia descubre que la esposa del sheriff está embarazada. Conociendo la historia de la maldición, le suplica que abandonen la isla antes del nacimiento del bebé para evitar que quede atrapado allí para siempre. Al mismo tiempo, Tom y Evan empiezan a plantearse viajar y dejar atrás todo lo ocurrido. Sin embargo, cuando parece que por fin pueden mirar hacia el futuro, Buick aparece con una noticia devastadora. La muerte de Richard no ha puesto fin a la maldición. El linaje de sangre de los Warren sigue existiendo y, mientras eso ocurra, la pesadilla de Widow's Bay continuará. Una enorme tormenta comienza a acercarse a Widow's Bay. Los apagones empiezan a extenderse por la isla y se pierde la comunicación con el exterior. Ante la gravedad de la situación, un anciano recuerda la devastadora tormenta de 1783, una catástrofe que arrasó la isla con lluvias torrenciales, tornados y vientos capaces de destruir todo a su paso. Patricia insiste en que deben activar la alarma para que los habitantes se refugien, aunque Tom se resiste al principio. Sin embargo, la situación empeora y termina ordenando que todos acudan a los refugios y que nadie salga de ellos bajo ninguna circunstancia. Mientras los habitantes comienzan a refugiarse, la tormenta continúa empeorando y las averías empiezan a multiplicarse por toda la isla. Al mismo tiempo, Patricia descubre un detalle clave en un antiguo retrato. Al fijarse en la mano de la mujer del cuadro,
se da cuenta de que le falta un dedo, igual que a Frances Warren, cuya lesión fue mencionada por Sarah Warren en su diario. Gracias a ello comprende que la mujer retratada es Frances, la hija de Richard, que sobrevivió tras intentar abandonar la isla. Ella fue encontrada por Barnabas Fischer en la costa y acabó formando una familia con él. Esto demuestra que el linaje de los Warren nunca desapareció. Convencidos de que la respuesta se encuentra en los registros familiares de la isla, Buick pide ayuda a Rosemary para reconstruir el árbol genealógico de la familia. La investigación termina revelando una verdad inesperada: la última descendiente viva de Richard Warren es Ruth Livingston, la asistente del alcalde. La noticia provoca una difícil discusión. Si la maldición sigue activa debido al linaje Warren, acabar con la última heredera podría poner fin a todo lo que está ocurriendo en la isla. Por otro lado, el sheriff intenta abandonar la isla junto a su mujer embarazada para evitar que su hijo nazca allí y quede atrapado por la maldición. Sin embargo, termina permaneciendo en la isla junto al resto de habitantes y ambos acuden al refugio. Mientras la tormenta continúa azotando Widows Bay, Tom acude a casa de Ruth convencido de que acabar con ella podría poner fin a la maldición. Durante la conversación descubre un antiguo broche que perteneció a Frances Warren, confirmando su conexión con el linaje de Richard. Mientras Ruth le muestra recuerdos de su pasado, Tom aprovecha un descuido para mezclar unas pastillas en su bebida. El sheriff descubre que su hijo nacerá ese mismo día. Cuando Patricia le revela que Ruth es la última descendiente de los Warren y que Tom está con ella, se dirige a casa de Ruth. Mientras tanto, Dale encuentra una sala llena de antiguas cintas de vídeo. Al reproducirlas descubre que la comunidad ha realizado sacrificios durante generaciones para proteger la isla y que el pacto exige entregar una vida a cambio de otra. Sin embargo, él cree que todos están en el refugio para ser sacrificados. Evan y sus amigos descubren un pasadizo secreto dentro del refugio que los conduce hasta la misma sala donde Sarah encontró la silla eléctrica. Allí se cruzan con el encargado de mantenimiento del ayuntamiento, que intenta echarlos del lugar. Sin embargo, el hombre acaba encerrado dentro de la habitación. Mientras sus amigos continúan avanzando, Evan se queda atrás intentando ayudarlo. Poco después se escuchan extraños ruidos al otro lado de la puerta, y cuando logra entrar de nuevo en la sala, el hombre ha desaparecido. Mientras tanto, Ruth termina revelando el secreto que cambia por completo la historia. Confiesa que años atrás tuvo una hija fruto de una relación con un hombre casado y que la entregó para que fuera criada por él y su esposa. Esa niña era Lauren, la esposa de Tom. La revelación significa que Ruth es la madre biológica de Lauren y que Evan es su nieto, convirtiéndose así en descendiente directo del linaje de Richard Warren. En ese momento aparece el sheriff y dispara a Ruth al creer que su muerte acabará con la maldición. Sin embargo, Tom le revela que ella no es la última descendiente de los Warren. Antes de obtener respuestas, la tormenta cesa de forma repentina. Todo apunta a que el hombre que había quedado atrapado en la sala de la silla eléctrica se ha convertido en un nuevo sacrificio y que el pacto ha vuelto a cobrarse una vida. La tormenta desaparece, la lluvia cesa y la calma regresa a Widows Bay. Para los habitantes de la isla, la pesadilla ha terminado y las antiguas historias sobre pactos, espectros, marineros condenados y maldiciones parecen quedar atrás. Sin embargo, solo Tom conoce la verdad. Tras descubrir que Evan es el último descendiente vivo de Richard Warren, arroja al mar el broche de Frances Warren y elimina la última pista capaz de revelar el origen del linaje. Con ello decide guardar un secreto que podría cambiar para siempre el destino de la isla. Entonces, cuando parece que todo ha acabado, las campanas de la isla vuelven a sonar. Mientras la sangre de los Warren siga corriendo por las venas de Evan, la historia de Widows Bay está lejos de haber terminado. Y con una segunda temporada ya confirmada, está claro que los secretos de la isla aún no han sido revelados por completo. Si te gustan las historias de maldiciones, leyendas y pueblos llenos de secretos, Widows Bay es una recomendación obligatoria. Si te gustó el vídeo no olvides de darle like y si aún no estás inscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas.